Desde tomacorriente.com hemos venido movilizando la idea de la necesidad de fortalecer la comunicación progresista y alternativa en la región. Con este objetivo, hoy nos hemos articulado con dos medios de comunicación, con Sintraendes Pereira y con Sinaltreinal Dos Quebradas. Bienvenidos, quiero presentarles a Andrés Cárdenas de Sintraendes Pereira y a César Ríos de Sintraenal Dos Quebradas. Buenos días para todos. Mi nombre es César Ríos Vélez, pertenezco a Sinaltreinal Seccional Dos Quebradas y soy encargado de la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Cárdenas, ya algunos me conocen. Trabajo para Enfoque Semanal, soy el presentador y periodista. Muchas gracias, Omar, por invitarnos y hacer esta unión de medios que es muy importante en el eje cafetero y qué bueno que se replicara a nivel nacional, pues es una forma de expresar la otra cara de la moneda, como diríamos por ahí. Y la invitación muy especial a los trabajadores de las empresas de servicios públicos y a toda la clase obrera en general para que vean este tipo de medios y este tipo de información que tenemos para todos ustedes. Los invitamos a ver esta primera entrevista en articulación con los tres medios de comunicación y a que nos sigan acompañando todas las seguidoras y seguidores de los tres propuestas alternativas. Un saludo muy especial a todas y a todos los seguidores de Corriente Alterna y tomacorriente.co. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Pereira con un nuevo capítulo de Corriente Alterna. Nos acompaña Juan Carlos Cardona Soto, presidente de la CU y Sintraendes, y Damián Rodríguez Vera, sociólogo, investigador y activista político. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Omar, a Corriente Alterna, a Tomacorriente, al compañero Damián, también a los medios alternativos que nos acompañan, Sintraendes, Enfoque Semanal y el informativo de Sinaltreinal. Un saludo fraterno. Un saludo para todos y todas y saludar al compañero, a Omar también y sobre todo pues saludar la iniciativa por parte de los medios de comunicación alternativos para hacer contrapoder a las propuestas hegemónicas de los medios de comunicación. Se me adelantaron los invitados, quería pues señalar que hoy es una digamos grabación especial porque nos hemos unificado tomacorriente.co con Enfoque Semanal de Sintraendes Pereira con Andrés Cárdenas, el informativo de Sinaltreinal de Dos Quebradas. El objetivo es que los medios de comunicación progresistas podamos articularnos y tener una propuesta sólida para informar a todos los ciudadanos de la región sobre lo que nos viene ocurriendo en todo lo que es la agenda pública nacional y local. Hoy nos trae un tema muy específico y es que en los últimos días hemos visto cómo en los medios tradicionales de comunicación y en los diferentes espacios de discusión social se viene hablando sobre lo que ha sido la ley estatutaria de educación, que viene hoy precisamente se está discutiendo nuevamente en el Congreso y que ha presentado unas dificultades que provocaron una movilización social y un paro por parte de los maestros, de los estudiantes y del SENA. Y también queremos, para finalizar, tocar el tema de lo que ha sido el paro dentro del Ministerio del Trabajo, lo cual hemos visto últimamente que estas dos situaciones los medios de comunicación los han posicionado como si fuera una ruptura, como si existiera una oposición hoy desde los sindicatos y desde los diferentes sectores sociales al gobierno nacional. Entonces ya entrando con el tema, quisiera arrancar con Damián. Damián, ¿cuáles son las razones que justifican, de acuerdo con el gobierno, la propuesta de ley estatutaria que hoy mediáticamente se ha presentado como la reforma a la educación? Bueno, lo primero para señalar es que históricamente los sectores que nunca habíamos sido gobierno, sino que siempre nos encontramos desde el bando de la oposición por las luchas de los derechos fundamentales, una de las ganancias más importantes que considero que se tiene que tener en cuenta es que por primera vez estamos hablando de una ley estatutaria, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de una ley estatutaria, específicamente estamos haciendo referencia sobre un derecho fundamental. Esto de entrada pone, digamos, en discusión estos planteamientos que señalaban
los sectores de la derecha reaccionaria que desde la Constitución del 91 hasta la actualidad nunca buscaron hacer una reforma que garantizara la educación como un derecho fundamental. Por primera vez, y con el gobierno de Gustavo Petro, estamos hablando de eso. Y eso ya de entrada, pues creo que a los ojos de la sociedad, a los ojos de la juventud, a los ojos de las personas que van a tener la posibilidad de hablar de un derecho a la educación como un derecho fundamental, valga la redundancia, es uno de los avances más significativos que podemos considerar. Y cuéntanos, cuando hablamos de ley estatutaria, como lo mencionas, es llevar, digamos, al lugar de derecho fundamental, en este caso, la educación. ¿Cuáles son esas propuestas específicas que se están movilizando? ¿Qué serían esas transformaciones que se darían con esta ley estatutaria de la educación? Para eso yo quisiera señalar que cuando analizamos históricamente las luchas en las que nosotros, como en algún momento hicimos parte del movimiento estudiantil, pero también el magisterio y otros sectores relacionados con la educación, es señalar en primera instancia de que la educación siempre ha estado en pugna para que pueda convertirse como un derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que en primera instancia la educación no orbitaba, digamos, dentro del marco legal como un derecho, sino como un servicio, ¿sí? Al menos específicamente cuando estamos hablando de la educación superior, siempre, hasta hace poco, a pesar de que el movimiento estudiantil exigía la necesidad de que sea comprendida como un derecho fundamental, siempre ha sido constituida como un servicio, incluso así la ley lo señala. Entonces, eso es uno de los elementos fundamentales que, sobre todo el espíritu que está recogido en la Cámara de Representantes, pues trató, digamos, de blindar la educación en todos sus niveles como un derecho fundamental. Eso creo que es un elemento que es esencial. El segundo aspecto que creo que también es crucial tener a consideración es que la educación es considerada también como un bien común. Esto entra en pugna también, por así decirlo, con las concepciones filosóficas que tiene la narrativa neoliberal, en donde al considerar que la educación es un bien común, pues un bien común hace parte, por así decirlo, un patrimonio de la humanidad. Usted con un patrimonio de la humanidad no puede mercantilizarlo. No puede hacer eso mismo como, por ejemplo, se hace con el agua, que es también un bien común, es un derecho fundamental y por ende, digamos, esa concepción de entenderla a ese nivel, pues en efecto, digamos, eleva un estatus esencial la posibilidad de que todos podamos acceder a la educación. Tú señalabas que es como la primera vez que luego de mucho trabajo y movilización por parte de los sectores sociales aparece una ley pues, que le va a dar este tratamiento de derecho fundamental a la educación. Nos gustaría conocer un poquito sobre los antecedentes de esta iniciativa y aquí quisiéramos puntualizar cuáles fueron las iniciativas que se movilizaron por los gobiernos anteriores, es decir, en ese periodo que podríamos denominar el Uribato frente a la educación. En ese sentido yo creo que se vincula necesariamente con lo que estaba señalando anteriormente y es que todos los gobiernos que le antecedieron al actual gobierno de Gustavo Petro tienen la característica de ser gobiernos neoliberales. Y en ese sentido la concepción o la comprensión que tienen de muchos derechos es tratar de transformarlos como una mercancía y trayendo a colación experiencias de otros países como el caso de Chile, donde la educación, por ejemplo, superior es completamente costosa, por así decirlo. A eso tengamos en cuenta lo siguiente, las luchas que, por ejemplo, el magisterio ha tenido en varios periodos de gobierno, por ejemplo, con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también el movimiento estudiantil universitario. En el año 2011, con la MANE, que era la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, incluso lanzó una propuesta de ley de educación, entre otras cosas discutiendo el concepto de lo que tenía que ser entendida la educación superior como un bien común. Entonces, en ese sentido hemos visto que constantemente desde el gobierno, incluso de César Gaviria hasta la actualidad, pero sobre todo, digamos, en un periodo álgido de movilización que encontramos desde el gobierno de Juan Manuel Santos con la reforma a la Ley 30, pero también con el gobierno de Iván Duque, ha estado en una constante pugna por parte del movimiento sindical, en este caso del sector del magisterio, pero también por parte del sector estudiantil, en este caso el sector estudiantil universitario con la MAN en el año 2011 contra la reforma neoliberal a la Ley 30, pero también con la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que fue por allá en el año 2018, en donde constantemente han existido pugnas contra esos gobiernos precisamente por esa perspectiva neoliberal. Vemos como una situación donde pues este gobierno ha presentado esta ley estatutaria que de alguna manera es una de las luchas pues, históricas que se ha dado alrededor de la educación
Pero también veíamos, por ejemplo, y acá quiero señalar un titular de Noticias 1, el día 9 de junio, donde decía que los sindicatos que salieron a la calle a acompañar las reformas propuestas por el gobierno consideran que el texto de la reforma educativa, como quedó aprobado en su primer debate en el Senado, es una catástrofe y le piden al gobierno que la hunda. Y también señalan en este titular que esta iniciativa avanzará, que para que esta iniciativa avanzara en el Senado, porque sabemos que estaba haciéndose una conciliación en la Comisión Primera, pues se perdió la esencia que se promovía. Y ahí te quisiera preguntar cuál es la posición del magisterio, la posición del SENA y la posición de los estudiantes, que son los que se han movilizado en los últimos días frente a la reforma que hoy se está discutiendo y que tuvo, digamos, esos inconvenientes en la Comisión Primera. Bueno, lo primero que hay que decir es que la propuesta de una ley estatutaria de educación cambió, digamos, paulatinamente en el tiempo. O sea, en primera instancia, digamos que el espíritu esencial de donde el SENA, como usted lo señala, el magisterio, pero también las universidades como el movimiento universitario en general, digamos, se sentía reflejada, ese blindaje del cual hemos luchado, se concentró en la propuesta de la Cámara de Representantes. Pero una vez llega al Senado, la propuesta cambia diametralmente, teniendo en cuenta que primero tenía que pasar en concertación en la Comisión Primera, donde la banca alternativa no tenía las mayorías, y eso implicó en primera instancia de que la propuesta, cuando se lanza a conciliación, cuando se lanza, digamos, a la propuesta en el Senado, como incluso lo termina llamando el magisterio, se termina volviendo un Frankenstein, porque trató de recoger algunos elementos esenciales por parte de la Cámara de Representantes, pero también se terminaron, digamos, agregando algunos elementos que terminan siendo nocivos por parte de la propuesta como inicialmente estaba en la Cámara de Representantes. Eso, por ejemplo, ya lo había ilustrado algunos senadores cuando hicieron, digamos, como la cronología de esto. Y en ese sentido, pues claro, el magisterio, pero también el SENA, pero también el movimiento estudiantil dice es que esta reforma como está, esta propuesta en el Senado como está, se tiene que caer. Y creo que eso también pone en vilo una discusión muy llamativa de que es que dialogando todas las cosas se pueden hacer. Hombre, no se pueden hacer este tipo de concesiones si tenemos en cuenta de que esas concesiones implican sacrificar derechos fundamentales, implican sacrificar luchas históricas que han venido acompañando el magisterio, que han venido acompañando el movimiento universitario, de modo tal que en efecto el hundimiento de la reforma, el hundimiento de la propuesta como está en el Senado, pues es para nosotros, considerando para nosotros como movimiento social en general, una victoria. Y es una victoria porque no podemos permitir que ese Frankenstein, primero que se rompe, pero que ahora se está discutiendo la propuesta de la derecha en el Senado, pues termina incluso siendo más nociva de lo como se estaba señalando en esa conciliación, en esa enmienda que estaba en la Comisión Primera. Y ahí creo que es muy importante pues aclararle a todos las seguidoras y seguidores de Toma Corriente, de Corriente Alterna, esta situación, ¿cierto? O sea, inicialmente venía una propuesta de ley estatutaria discutida y aprobada en la Cámara de Representantes que respondía, digamos, a las exigencias o a las luchas que se venían dando desde el sector del magisterio y de los estudiantes. Pero es precisamente en la Comisión Primera del Senado donde se viene a conciliar, donde aparecen estas, digamos, reformas a la ley que terminan provocando esta situación de movilización, de paro y hoy de propuesta de hundimiento de este proyecto de ley. Claro, eso implica tener a consideración algunas cuestiones. La primera es señalar que hay una narrativa generalizada donde dice que eso recae exclusivamente en el gobierno nacional. No es cierto. O sea, tengamos en cuenta que eso pasa primero por la Comisión Primera en el Senado, donde nuevamente, insisto, no están las mayorías. No están las mayorías de la banca alternativa y eso implicó, incluso como lo señala creo que Ariel Ávila, pues les tocó que terminar negociando. Negocian, en efecto, el sector social, el movimiento social le dice no, exige el hundimiento, y eso también termina reflejando otra narrativa generalizada. Dice que los sindicatos, el magisterio, muchos movimientos se terminan vendiendo a lo que señala el gobierno o a lo que orienta el gobierno, y eso no es así. Si es necesario
que el movimiento social universitario, el magisterio, tenga que movilizarse, pues lo tendrá que hacer. Y eso no implica ir en contra de las propuestas del gobierno nacional. Para colocar un ejemplo, la propuesta de Paloma Valencia, en su propuesta a la reforma estatutaria, más bien a la propuesta de ley estatutaria de educación, implica una financiación mixta. Eso implica de alguna otra manera que el Estado termine financiando los colegios privados. Eso termina siendo nocivo para la educación pública porque prácticamente es el reencauche de lo que terminó siendo la generación E o lo que terminó siendo Ser Pilo Paga, que no benefició a la generalidad de las universidades. Entonces, pues hombre, en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tiene el gobierno nacional? Que incluso Gustavo Petro lanzó un tuit, dice, el espíritu de las universidades tiene que ser la solidaridad y no la competitividad. No advertir la educación como un mercado donde la competitividad se encarga de eso, ¿no? En ese orden de ideas, pues nosotros como movimiento nos tenemos que exigir que se tenga que hundir esa propuesta que se está lanzando en este momento en el Senado y que se va a discutir el día de hoy y el día de jueves también. Acá me gustaría pues aprovechar con lo que acaba de terminar Damián para introducir un tema, y es este, que hemos visto cómo últimamente los medios de comunicación han tratado de posicionar un argumento donde muestran como que hay una ruptura entre sindicatos, entre movimientos sociales y entre el gobierno nacional. Casi hoy colocan a los sindicatos como en oposición al gobierno nacional, cuando entendemos que es una propuesta progresista que recoge muchos de esas luchas y de esos pliegos históricos que se han venido discutiendo. Juan Carlos, en la misma emisión del 9 de junio de Noticias 1, el Comité Ejecutivo de la CUP señalaban que el Comité Ejecutivo de la CUP considera que la situación para los profesores y los educadores fue empeorada con las últimas reformas introducidas a la ley, que en vez de promover la educación pública, impulsa la privada. ¿Cómo evitar que la posición en este caso del magisterio, que la posición de los estudiantes y del SENA que han estado movilizando, que es contra algunos contenidos de la reforma que se introducen en esta comisión primera del Senado, no sea entendido como una oposición al gobierno nacional? Bueno, creo que es importante aclarar que se evita si no nos dejamos instrumentalizar. Es una realidad que, como lo explicaba el compañero Damián, el Frankenstein que generó esa propuesta de reforma estatutaria, la enmienda que hoy lesiona derechos fundamentales y la educación como derecho fundamental, pues lo que lleva es a que los movimientos y los sectores alternativos, inclusive consecuentes con los derechos fundamentales, salgamos a movilizarnos en contra de esa enmienda. Ojo, sin dejarnos instrumentalizar, porque aquí no estamos hablando en contra ni del gobierno, y es más, seguimos rescatando propuestas sociales del gobierno, seguimos ayudando al gobierno del cambio, y el movimiento sindical clasista, que es el alternativa del movimiento sindical clasista, el que está hoy diciendo hay que salir a movilizarnos porque tenemos las garantías plenas de la movilización, sin dejarnos instrumentalizar de aquellos, porque hay sindicatos y hay trabajadores que se han derechizado producto del Estado neoliberal, producto de los medios de comunicación, y que quieren vender esa idea equivocada. No, los sindicatos clasistas, que somos la gran mayoría aquí en Colombia, estamos saliendo a rechazar en materia de educación esa enmienda Frankenstein, pero seguimos respaldando el gobierno del cambio y seguimos respaldando las propuestas de las reformas sociales. Es una realidad. No nos estamos dejando instrumentalizar, y también para que quede claro ante los medios, aquí el sindicalismo en el departamento de Risaralda, como el sindicalismo a nivel nacional, que nos ponemos clasistas, seguimos defendiendo esta transición, este gobierno del cambio, y esperamos que cada que tengamos que ir a las calles, pues salimos a reivindicar derechos, y lo vamos a seguir haciendo porque estamos en la posibilidad. Más, tenemos toda la garantía para hacerlo, el gobierno lo está dando y no nos está negando la posibilidad de salir a movilizarnos, pero es contra la política neoliberal que pretende seguirnos arrancando derechos, y esa es la idea. Lo logramos si no nos dejamos instrumentalizar y si damos claridad en el discurso. Inclusive no puede salir un dirigente sindical que participe de una actividad de movilización o de protesta a decir que es en contra del gobierno. No, es en contra de decisiones que van a lesionar derechos fundamentales o que están lesionando derechos fundamentales. Ahí me gustaría también preguntarles a los dos como una reflexión que desde Tomacorriente hemos venido realizando, y es que finalmente acá pareciera que hay una discusión como de base, de fondo, ¿cierto? Y es
el Estado social de derecho y el Estado de derecho, ¿sí? La Constitución Política de Colombia nos define como un Estado social de derecho, pero a veces vemos, o a veces no, siempre vemos cómo los representantes del Centro Democrático en sus diferentes intervenciones se refieren a Estado de Derecho, y eso tiene una connotación bien específica. A veces pareciera que estas dificultades que se están presentando con las reformas y esos articulitos o esas reformas que se discuten en las conciliaciones o en estas comisiones apuntan a esto, ¿cierto? A lesionar ese Estado social de derecho, a querer sostener un Estado de derecho. ¿Qué piensan de eso? Damián. Yo concuerdo con esa lectura. Aquí la derecha y los neoliberales no pueden desentenderse, o sea, son la misma cosa prácticamente. Tan es así que uno creería que en pleno siglo XXI, ya en el 2024, sería inaudito que los sectores de la derecha se opongan a propuestas que traten de blindar derechos fundamentales, y sin embargo encontramos como en el Congreso hay un sector tan reaccionario que quiere privar de derechos fundamentales a la sociedad colombiana. Incluso, voy a colocar un ejemplo que no es ateniente a la discusión de la educación o, por ejemplo, el movimiento sindical, pero las famosas terapias de conversión que se cayeron en el Congreso. O sea, ¿cómo será el nivel tan reaccionario que tiene algunos sectores del Congreso? Que incluso para los derechos, para la población LGTBIQ+, ni siquiera eso se les permite, ¿sí? Ahora, extrapolando esa discusión en el marco de la educación, o sea, hemos escuchado en varias intervenciones el congresista Miguel Polo Polo, que dice que la educación hay que terminar privatizando, de modo tal que en efecto vemos también que existe una pugna directa entre un sector progresista, una bancada alternativa, y un sector de la izquierda que lo que quiere es profundizar esos derechos, pero por el otro lado, un sector que en este caso es la derecha, que se termina, digamos, reflejando en la visión más reaccionaria que termina siendo el Centro Democrático, pero también ahí orbitan sectores del Partido Liberal, ahí también orbita Cambio Radical, ahí también orbita el Partido Conservador, que estos derechos fundamentales, como el caso de la educación, no son considerados unos derechos fundamentales. Y creo que eso también entra en pugna con la visión de la Constitución Política, ¿no? O sea, que fíjense ustedes que si uno hace un rastro histórico, la Constitución Política del 91 se concibe la sociedad colombiana dentro de un Estado social de derecho, pero a su vez, nada más nada menos que con el gobierno de César Gaviria Trujillo aparece la apertura económica, que es su forma de, digamos, su expresión neoliberal a la colombiana. Entonces también encontramos una pugna directa también con ello. ¿Qué piensas de esto, Juan Carlos? Bueno, yo coincido con la argumentación del compañero Damián y con la exposición suya. Aquí hay una gran diferencia. Claro, el Estado social de derecho concibe los derechos fundamentales como prioridad. Eso es la realidad del Estado social de derecho. El Estado de derecho, ¿cierto?, que es más bien como lo conciben los neoliberales. Los neoliberales lo que hacen es mostrarse como neutros, ¿cierto?, frente a no a garantía de derechos, sino frente a la mercantilización de los derechos. Así es como se concibe, y esa es la gran diferencia. Mientras el Estado social de derecho concibe la verdadera identidad de los derechos fundamentales, el Estado, quienes conciben el Estado de derecho, es la mercantilización de los derechos, y es la gran diferencia. Y pareciera que va a ser esa es la discusión en este país, ¿cierto? Hay toda, como lo señalaba usted, que tiene nombre propio, Centro Democrático y los otros partidos aliados que movilizan esa visión de Estado, que inclusive es una visión de Estado que va en contravía de la Constitución Política del 91, donde somos un Estado social de derecho, y las senadoras y los senadores de este sector tienen que reconocerlo, porque así está plasmado en la Constitución. Bueno, me gustaría acá que entremos ya al otro tema específico que se ha estado movilizando, y es lo que ha ocurrido con el paro de los trabajadores del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Entonces, en los últimos días hemos visto, sobre todo en los medios de comunicación, que se ha presentado a la opinión pública la situación que vive el Ministerio del Trabajo como una situación de malestar de los trabajadores de esta entidad hacia el propio gobierno. ¿Cuáles son las razones que llevan a la movilización del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Trabajo, Juan Carlos? Bueno, importante hacer claridad frente a eso. Las razones son que como empleados públicos firman algunos acuerdos colectivos. Hoy, unos acuerdos que firmaron en el año 2023 están pues en proceso de cumplimiento, pero también hay una historia de incumplimiento de acuerdos del año 2013 hacia acá. Es lo que está pasando,
que hoy los sindicatos han decidido salir, votaron la huelga, ¿sí? Sindicatos del Ministerio del Trabajo, exigiendo cumplimiento de los acuerdos colectivos que se entienden en su mayoría no se han cumplido. Lógico, aclarando del año 2013 a la época, porque hay que hacer la gran diferencia que es importante y también rescatar frente a eso que aquí hay posiciones seguramente encontradas de algunos dirigentes sindicales que consideran o están utilizando, inclusive Omar, y hay que decirlo, la huelga del Ministerio del Trabajo también para hacer ver que es una posición al gobierno y esa no es la realidad. La realidad es una huelga por exigencia al cumplimiento de unos acuerdos que hoy no se han materializado en su totalidad. Tú ahora mencionabas los sindicatos. ¿Son varios sindicatos dentro del Ministerio del Trabajo? Sí, tienes 14 sindicatos del Ministerio del Trabajo. ¿Y hoy los 14 están en paro? No, hay que decirlo. Uh-huh. La decisión de huelga la votaron 12 sindicatos. ¿Sí? Hay 2 sindicatos que no votaron la decisión de huelga, pero de ellos son 12 que están comprometidos con ella y están exigiendo el cumplimiento de sus acuerdos. En estos días, tú ahora lo señalabas, el paro de hoy responde como a un incumplimiento histórico de unos pliegos porque hablamos desde el 2013 al 2023. Hay un acuerdo específico que se hace con el gobierno actual del presidente Gustavo Petro y es en julio del año pasado, del 2023. La ministra de Trabajo señalaba que de ese pliego que se firmó en julio del 2023 se ha cumplido por parte del ministerio el 55.9%. Es decir que ese que lleva un año de negociado, ya llevamos la mitad cumplido, pero acá finalmente lo que se recoge es un incumplimiento de más de 10 años. ¿Es cierto esa situación? Es muy cierto y es como lo hemos discutido. Ahí es donde no podemos dejarnos instrumentalizar. Ajá. Y le hemos llamado a los sindicatos del Ministerio del Trabajo también a que precisen y que no instrumentalicen la movilización y la lucha. ¿Por qué? Porque hay algunos responsables del incumplimiento del año 2013, 2017, 2020, 2022 y hoy lógicamente 2023. Los responsables son los a quienes hay que señalar y también decir esto. Nosotros hemos discutido hace tiempo, hablando del golpe blando, es que al interior de las entidades también hay funcionarios de las entidades y de los ministerios que van en contra de las propuestas del gobierno del cambio y que seguramente han dejado de hacer. ¿Y hablo de quién? En la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y seguramente en el Ministerio de Hacienda han habido dificultades para que se cumplan los acuerdos firmados en el año 2023. La ministra creo que se ha equivocado en no denunciarlo de esa forma. Hay unos responsables de que lo que se pactó en el año 2023 no se cumpla, pero también los sindicatos tienen que reconocer los responsables del año 2013 hasta el 2022, señalarlos. ¿Y quiénes son? Pues esos de la política neoliberal que seguramente hicieron acuerdos que hoy no los cumplieron y razonablemente los sindicatos hoy tienen la garantía de salir porque estamos en un escenario diferente y es que la movilización se privilegia, se respeta y están aprovechando lógicamente el espacio de la garantía de la movilización para exigir sus derechos, pero hay que precisarlo porque seguramente se han dejado instrumentalizar, no vamos a permitirlo y hoy le decimos al gobierno nacional lo que se pactó en el 2023 ahí va cumpliéndose. De hecho, uno de los puntos importantes era el llamado concurso, ya está en proceso el concurso. Si quieren decirle que es gracias a que se votó la huelga, pues llámenlo pues así, si así lo quieren decir, pero se está cumpliendo. Otros puntos que se han cumplido, pero aquí, ¿qué pasó con el 2013 hasta el 2022? Esos responsables hay que señalarlos y salir a discutir con nombre propio quiénes son, que creo que ha faltado, y los que se han equivocado son aquellos que quieren dejar, no se han equivocado, han hecho caer en error a algunos trabajadores y sindicatos instrumentalizando la huelga del ministerio, queriendo dar a conocer que es en contra del gobierno o inclusive de la ministra, que en concreto nosotros creemos que no es así. Y eso es muy importante pues aclararlo porque hablamos de un gobierno que está cumpliendo los pliegos que firmó y que además la posición, a pesar de ese peso mediático que le ha dado la derecha para tratar de demostrar una oposición entre sindicatos, trabajadores, gobierno, pues el gobierno ha dado privilegio a la huelga, la reconoce y le da legalidad a esta manera de movilización y de protesta.
¿Cómo deberían entender los colombianos entonces estos procesos de movilización social al margen de lo que los medios han venido presentando como esa imagen de oposición? Bueno, primero entender, como terminaba ahora en la anterior pregunta, es que hoy estamos en un momento histórico nuestro. Tan histórico que cualquiera puede salir a movilizarse y la movilización se respeta, se garantiza, inclusive se privilegia la movilización, hasta de la oposición se le ha garantizado. Entenderlo así, que hay que seguirse movilizando por nuestros derechos, que incluso en el marco de un gobierno progresista, alternativo y cercano al pueblo hay que movilizarse cuando no funcionen las cosas como no funcionan. Hay que entenderlo así, pero entender también que los procesos de movilización en la calle nos permiten transitar por la posibilidad de un gobierno popular. Es que es lo que hay que construir, que en la calle la movilización lo que permite es un escenario fabuloso para que ese constituyente primario, ¿sí?, en la calle también, vía movilización, pues tenga la posibilidad de un gobierno popular, que es lo que todos estamos buscando, que es lo que todos estamos esperando y que tenemos toda la historia hoy nos está brindando una oportunidad y el camino está trazado. El movimiento social tiene que seguirse movilizando y el pueblo tiene que hacerlo en la calle sin dejarse instrumentalizar y también atacando los medios tradicionales que manipulan la verdad y aquellos enemigos de los gobiernos transitorios y de cambio que son los partidos tradicionales, aquí ha mencionado el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, inclusive un sector del Partido Liberal que es casi hoy un sector tirado al Centro Democrático. Hay que decirlo, la movilización se justifica, ojo, en el escenario inclusive de un gobierno popular para seguir reivindicando los derechos. Y eso es supremamente importante aclararlo a todas nuestras y nuestros seguidores. Hoy los medios de comunicación han querido poner un guión donde muestran una ruptura entre estudiantes, trabajadores, sindicatos y gobiernos. Y pues lo que hoy escuchamos acá es un escenario diferente, ¿cierto? Es un escenario de un gobierno que promueve un proyecto progresista que apunta a la garantía de unos derechos, que ha presentado unas propuestas y que cuando estas propuestas han sido, digamos, viciadas por estos diferentes escenarios del Congreso de la República, pues también, a pesar del peso mediático, pues reconoce y privilegia la huelga y el paro como un medio de protesta legítimo. Juan Carlos, Damián, Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por poder comunicar y hacer claridad, porque de verdad en lo comunicativo es muy difícil cuando vemos cadenas como RCN, cadenas como Caracol, que Blue Radio, bueno, son infinita la lista de medios que podríamos nombrar, que responden a un guión y a una propuesta específica de tratar de mostrar cualquier situación como una crisis del gobierno, como una ruptura. Entonces ese es el propósito. También quiero agradecerle enormemente a Sintraendes y Sinaltrainal Dos Quebradas, Sintraendes Pereira, por esta articulación, y espero que esta articulación se pueda seguir haciendo constantemente, porque es mucho lo que se tiene que hacer para tratar de contrarrestar esta mediática de la derecha y de la ultraderecha que ha mal informado históricamente y que hoy pretende también desfigurar la realidad. A los seguidoras y seguidores de Tomacorriente y de Corriente Alterna, pues los invitamos a que vean esta entrevista, a que la puedan compartir, porque es de forma masiva como podemos hacer una oposición o contrarrestar los efectos de estos medios tradicionales de comunicación, a que le den me gustan, la compartan, todo lo que necesitamos para que medios como los que hoy estamos dirigiéndonos a ustedes, movilizando esta entrevista, pues pueda hacerse visible a la mayoría de risaraldenses.